Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre cuando todo nos parece mucho, no sabemos por dónde empezar de verdad. Continuando con esta serie de vivos donde estamos hablando sobre cómo tomar decisiones, cómo usar mejor o gestionar nuestra energía, qué emociones nos acompañan en estos procesos, cómo podemos ir navegándolos de manera mucho más consciente, cómo cambiar esta exigencia que solemos traer al proceso de transformación por una paciencia estratégica, cómo ir ejercitando esas virtudes que necesitamos en los momentos claves de nuestra vida. Me gustaría que puedan decir acá abajo cómo se encuentran hoy, cómo se sienten, y los que conectaron con el tema del vivo, si tienen que tomar una decisión, pueden hacer foco en eso, cómo se sienten con esa decisión. La vez pasada les voy a recordar, y para los que quieran ver el vivo anterior, no hace falta que para este vivo hayan visto el vivo anterior, pero si lo ven, pueden notar que hay una secuencia de temas que son muy importantes, que es, ahora estamos con toda esta energía disponible para iniciar proyectos, hay mucho de la inteligencia emocional y la inteligencia artificial y cómo poder unir estas dos cosas. Tenemos grandes posibilidades para crear muchísimas cosas que antes nos parecían casi imposibles que una sola persona los pudiera hacer. Pero ante tanta información, ¿cómo hacemos para actuar y avanzar en el camino que realmente nosotros queremos? Porque con tanto disponible seguramente podemos empezar a ir por caminos que invertir mucha energía para luego darnos cuenta que estamos un poco perdidos. Entonces, hoy lo que vamos a ver es que hay momentos de nuestra vida donde nosotros sentimos que necesitamos hacer un cambio y tenemos muchas cosas, muchas ideas dando vuelta y no sabemos por dónde empezar. Que la vez pasada, como les decía, habíamos ya empezado a hablar de esto y habíamos visto lo importante que era empezar a reconocer nuestros contextos, nuestro territorio, porque a veces en medio de la confusión, en medio de querer avanzar, podemos ver o tomar como referencias las cosas que hacen otras personas, y no siempre esas cosas que hace la otra persona nosotros la podemos aplicar en nuestra vida, porque también nosotros tenemos nuestro propio territorio, y nuestro territorio son esos tipos de decisiones con las que nosotros estamos empezando a jugar. La vez pasada hablábamos de cómo estas decisiones por ahí intentamos navegar el día y empezar a tomar acción, pero nos despiertan a la madrugada, nos generan ansiedad, no podemos dormir, se nos viene todo de golpe a las 3 de la mañana, cuando por fin parece que necesitamos descansar y nuestra mente nos dice, y esto, y esto, y esto, y empiezan a aparecer mensajitos por todos lados como notificaciones mentales de todo lo que necesitamos hacer, y a veces sentimos que no tenemos tiempo, entonces podemos llegar a necesitar tiempo, espacio, y sentir que tenemos mucho cansancio acumulado y los temas se siguen acumulando, los pendientes, y las decisiones están ahí como esperando que nosotros agarremos alguna, pero a la vez, cuando una parte nuestra pide cambio, otra parte puede ser que esté pidiendo descanso, que diga, ay, pero no puedo avanzar con todo esto ahora, necesito parar, necesito descansar. Siempre estamos hablando de que tenemos varias partes, de que nosotros nos percibimos como una sola persona, ¿no? Susana, Diego, Karina, Gaby. Pero en realidad tenemos partes, y esas partes siempre están queriendo cosas distintas. Es muy raro que estemos siempre todas de acuerdo, ¿no? Entonces puede haber una parte que necesite cambio y otra que diga, sí, pero estoy cansado, ¿no? Entonces, en estos momentos, cuando nosotros estamos con tantas cosas, nos podemos abrumar y tenemos esa sensación de querer resolver todo al mismo tiempo, de decir, bueno, ya basta, voy y empiezo con algo. Eso es lo que veíamos la charla anterior, y entonces habíamos aprendido que cuando nos sentimos así es útil parar y observar y clasificar las decisiones en distintos tipos. Y habíamos visto que había tipos de decisiones que son más simples y otras que son más complejas, y las distintas formas de evaluar estos contextos que tenemos. Entonces, hoy les quiero proponer que para pensar en voz alta podamos dejar a un lado la urgencia, dejar a un lado un poco la urgencia y reemplazarlo por buscar claridad. Entonces, en vez de querer resolver rápido, nosotros ahora lo vamos a reemplazar por buscar claridad. Y que la exigencia, eso de, bueno, pero tengo que hacerlo, tengo que resolverlo, porque no puede ser, esta exigencia que nos agarra de querer resolverlo rápido y de actuar ahora, que la reemplacemos por un enfoque en la estrategia. Entonces, en esta charla
Vamos a estar hablando de exigencia versus estrategia y también de urgencia versus claridad. Y van a ver que es posible hacerlo, por eso yo siempre los invito a que pensemos en voz alta, porque en realidad acá yo no me conecto para decir verdad, sino para traer temas y que los vayamos poniendo entre todos. Por eso siempre les pido que vayan comentando abajo, porque yo voy leyendo mientras voy hablando y entiendo también hacia qué dirección podemos movernos o en qué temas podemos hacer foco. Entonces yo les traje, para empezar a pensar en voz alta, para empezar con el tema de hoy, una frase acá que la tengo anotada en mis notitas que dice: las reconstrucciones profundas comienzan en los lugares pequeños. Y ahí empezamos a pensar en voz alta. Las reconstrucciones profundas empiezan en lugares pequeños. Y el acuerdo que vamos a hacer hoy, si me la aceptan al acuerdo, acuérdense que era reemplazar la exigencia por claridad. O sea, vamos a buscar hacer estrategias en lugar de exigirnos tener todo rápido solucionado. Entonces, hoy vamos a pensar en voz alta y vamos a hacer eso. Y si ustedes aceptan este desafío, pónganme una manito así para que yo sepa que estamos todos a bordo, ¿no? Y temas que vamos a conversar hoy: cómo reconstruir nuestra base, cómo empezar a construir y aumentar nuestra capacidad, y eso cómo nos va a traer la confianza en nosotros mismos. Queremos resolver algo rápido y empezamos a sentir esta urgencia que decíamos, nuestra mente se empieza a achicar. Perdemos la capacidad de ver la generalidad y se empieza a achicar. Acuérdense que nosotros venimos hablando de que cuando nosotros entramos en este estado, que cuando vas al médico te pueden decir estás estresado, pero cuando entramos en este estado en donde empezamos a sentir urgencia por resolver, se nos activa nuestro sistema nervioso, toda una serie de mecanismos que lo que hacen en definitiva es cerrar nuestro foco. Entonces imagínense que nuestra mente es como el lente de una cámara y tiene la capacidad de abrir y la capacidad de cerrar. Pero cuando nosotros entramos en este estado, lo que hace nuestra mente es automáticamente reducir el foco. Y esta reducción de foco tiene que ver con la capacidad de resolver cosas instantáneamente. Nuestro sistema nervioso nos prepara para este modo que sabemos de lucha o huida, el flight or fight. Hay algunos que me acuerdo que ya decían en la charla que también está otro modo que es el frizarte. Entonces, cuando yo tengo que tomar muchas decisiones, lo que puede hacer es que me paralice. Que ustedes van a ver en su entorno que dicen, bueno, yo tomo el toro por las astas y voy y resuelvo y yo no me puedo quedar quieto y van y hacen algo. Otras personas que dicen, no, mejor me pongo a ver la tele, cualquier cosa porque tengo miedo de meter la pata. Y otras personas que se quedan pensando y paralizadas en el medio. Entonces, ustedes, si se identifican, pueden ponerme cuál es o cuáles observan ustedes que es su tendencia. Por ejemplo, yo tiendo a atacar. Yo voy y tomo el toro por las astas. Después saco las conclusiones, veo si tengo que ajustar algo. O yo prefiero confortarme, ver la tele, olvidarme, y luego después se me empiezan a amontonar las cosas y me empiezo a sentir culpable. O yo analizo tanto y quiero tanto los datos que tiendo a paralizarme. Entonces ustedes pueden poner alguna de estas, de atacar, huir o paralizarme. Yo tomo acción, dice Mal. Tomo el toro por las. Cuando nos pasa esto de que se nos junta todo, de que queremos decidir en el momento y empiezan a aparecer todas estas cosas que tenemos que accionar en nuestra vida, podemos empezar a sentir que todas son igual de importantes al mismo tiempo. Y entonces ahí empieza a pasar este mecanismo que vemos todo lo que tenemos que hacer, que algunas veces lo empezamos a poner cuando hablamos. Acuérdense cuando ustedes, por ejemplo, hablan con algún amigo, y puede ser que lo hagan ustedes como lo haga el amigo, de decir, ay, porque no sabes, se me rompió el calefón y además me tuve que ir caminando al trabajo y resulta que porque había una huelga, entonces me tuve que bajar antes del bondi y tuve que caminar como 15 cuadras y además, empezás como a hilar una historia en la cual se van superponiendo un montón de dificultades y todas parecieran como tener el mismo origen, que es la historia a lo mejor de la mala suerte que nos contamos, pero también todas las cosas que nos pasan las podemos agrupar así y sentir que todas tienen la misma importancia. Por ejemplo, y tengo que comer mejor, y tengo que empezar a hacer ejercicio, y tengo que resolver y tengo que llamar al mecánico y empezás a abrir todas estas cosas y a todas ponerlas sobre tu atención como si todas merecieran
tu atención instantánea y además como si todos tuvieran el mismo grado de urgencia. Y claramente, si nosotros nos damos el tiempo para analizarnos, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que necesitamos resolver en el momento y otras cosas que las podemos ir planificando. Nos abruma tanto el ver todas las cosas que tenemos que hacer o que sentimos esta urgencia que tenemos que hacer, que nos empezamos a sentir como si fuera una falla personal, como yo no estoy pudiendo gestionar todo eso, ¿no? Entonces, cuando empieza esta identificación con la falla, esta identificación con la falla personal de yo no estoy pudiendo hacer, muchas veces podemos sentir emociones como la vergüenza o la culpa. Por ejemplo, la vergüenza tiende a lo que es la observación del exterior. Uy, ¿qué va a pensar de mí mi familia si ve que yo no puedo resolver esto? ¿Qué van a pensar de mí en el trabajo, mis colegas, que yo no soy capaz? O también la culpa de decir, yo debería ya con mi edad poder resolver y sentirse incapaz o sentirse que uno no puede, ¿no? Entonces, este tipo de emociones surge cuando nosotros ponemos todas las cosas que necesitamos decidir y las categorizamos todas como urgentes o las vemos así. En realidad, más que un problema de identidad, más que un tema de yo no puedo o no sé suficiente o no puedo hacerlo, es un tema generalmente de sobrecarga, porque para nuestra mente es demasiado para poder procesar todas estas cuestiones al mismo tiempo y todas esas con el mismo nivel de complejidad y de urgencia. Se sobrecarga nuestra mente, se sobrecarga nuestro sistema nervioso y empieza a reducir el foco. Entonces, en vez de tener más recursos a nuestra disponibilidad y más respuestas creativas y más soluciones, tenemos menos. Y generalmente se traducen en estas respuestas que tenemos a disponibilidad, que es atacar, huir o paralizarnos. Acá una frase que les traía importante para destacar de cuando nos pasa esto de la sobrecarga es que una mente que está exigida mira más corto de lo que necesita. Es decir, justamente en el momento en el que nosotros necesitamos la plenitud de nuestros recursos mentales, de nuestras capacidades, de todas nuestras fortalezas, ahí es cuando menos disponibles las tenemos por el estado en el que entramos. Acá una pregunta que les quiero hacer. ¿Qué generalmente les pasa a ustedes? Antes habíamos visto que les había preguntado si tendían a ir hacia adelante y tomar el toro por las astas, si tendían a retirarse o a frizarse. Ahora lo que les voy a preguntar es qué tienden a hacer. Si tienden más a querer resolver todo junto como lo describía o si tienden más a postergar. Cuando nosotros hacemos lo que habíamos dicho en la charla anterior, que es empezar a distinguir los terrenos, ahí cambia porque empezamos a obtener un poquito más de perspectiva, porque no todos los problemas que tenemos requieren el mismo tipo de energía y no todos los problemas que tenemos requieren el mismo tipo de solución. Entonces, por ejemplo, lo que sería ordenar la casa, revisar la agenda, pagar cuentas, ajustar horarios, ese tipo de cosas requieren una serie de preparaciones y el redefinir la carrera profesional, planificar una mudanza, cambiar de etapa en la vida. Cambiar de etapa en la vida es una síntesis para decir, me voy a casar, voy a tener hijos, me voy a separar, me voy a mudar al campo, no sé. Entonces, estos cambios de etapa son generalmente cambios bastante grandes que hacemos. Tomar decisiones trascendentales, como pueden ser algunas de estas, o directamente hacer una reconstrucción de la identidad, que generalmente empieza a pasar cuando encaramos un cambio de carrera profesional y eso toca varios aspectos de nuestras vidas. Entonces acaban diciendo, tiendo a resolver todo junto, soluciono una cosa, postergar, paro, pienso y actúo por prioridad. Bien, Enrique la tiene clara. ¿Siempre sos así? A veces no es tan fácil. Entonces, la idea es que cuando nosotros empezamos a tratar todo como si requiriera lo mismo, nuestra fuerza y nuestra energía se empieza a dispersar, porque imagínense que nosotros en realidad tenemos una fuerza y una capacidad limitada y cuando nosotros queremos poner todo el foco en todas las situaciones y al mismo tiempo nuestra energía se consume muchísimo más rápido. La idea principal acá sería gestiono mejor cuando le puedo dar a cada cosa el tipo de atención que le corresponde. Y esto puede parecer a simple vista, y sí, es obvio, porque si esto es más difícil le voy a dar más atención, pero no siempre pasa eso. Porque si siempre pasara eso, no encontraríamos dificultades de las que solemos encontrar en nuestra vida. De, por ejemplo, hace 2 meses que estoy queriendo cambiar mi alimentación y no lo logro. Y
Este tipo de cambio lo podríamos quizá catalogar en algo simple, decir, bueno, qué cosas estoy comiendo que noto que me están haciendo mal, qué cosas puedo comprar distintas en el supermercado, pero sin embargo puede entrar fácilmente en el territorio de lo complejo. O esta otra, me acuesto, me doy cuenta de que no me puedo dormir, me despierto a la madrugada y todos los días es lo mismo. Yo sé que necesitaría ajustar mi horario de irme a dormir, probar distintas alternativas, hacerme algún té, hacer alguna caminata, leer un libro, hacer algo, pero todos estos cambios por alguna razón no los hago. Están este tipo de cosas que nosotros sabemos que necesitamos hacer y que entran en el terreno de simple y no lo estamos haciendo. De repente, cuando necesitamos algo complejo, como mudarnos, como lo que decíamos, cambiar nuestra carrera profesional, como tener una conversación difícil con alguien que queremos mucho, estas cosas se presentan también como prueba de nuestra falta de eficacia. Entonces decimos, pero además tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no lo estoy haciendo. Y eso es también algo que alimenta la culpa. Estas cosas que aparentemente parecen simples, ¿por qué creen que, aunque pareciera directa la resolución, no la ejecutamos cuando las tendríamos que ejecutar? ¿Qué creen que está pasando ahí? Cuando tenemos que tomar algún paso un poco más complejo, resurgen todas estas cosas que son de la categoría de lo simple y que lo teníamos postergado. Voy a ir preparando este ejercicio que vamos a hacer, que va a consistir en una serie de preguntas que yo les voy a ir diciendo para que ustedes vayan sintiendo, y la idea sería en este ejercicio simplemente notar. Notar qué hay, qué respuesta quiere surgir. Por ahora no tenemos que resolver nada, simplemente notar. Y es que muchas veces cosas que vemos simples quizás las estamos categorizando distinto a lo que vemos, porque si nosotros queremos cambiar la forma en que nos alimentamos, pero no lo estamos pudiendo hacer, claramente para mí el cambiar la forma en que me alimento no entra en el terreno de lo simple. Por ahí incluso puedo llegar a necesitar la ayuda de un profesional. ¿Se acuerdan que también había un tipo de problemas que era complicado, que no llegaba a ser del orden de lo complejo, pero que necesitaba la ayuda de gente experta? Entonces, por ejemplo, yo sé que cambiar mi forma de alimentarme no es algo súper complejo o que requiera demasiada elaboración, pero por ahí sí requiero de que un nutricionista me ayude a armar un plan de alimentación y que lo vayamos ajustando, y con la supervisión poder empezar a ver si es algo que puedo sostener en el tiempo. O lo mismo sería si quiero ordenar mis finanzas y no estoy pudiendo y siento que se me escapan, tengo muchos gastos hormigas, se me escapan las posibilidades de ahorrar y siento que voy perdiendo el tiempo, no estoy seguro si hay impuestos que tengo que pagar y no los estoy pagando, ahí necesito la ayuda de un profesional, de un contador que me pueda analizar y dar algunas recomendaciones que yo pueda implementar. Entonces, ¿se acuerdan que está esta categoría de problemas que no son complejos, pero que sí requieren pueden requerir la ayuda de un experto? Entonces, a veces, por categorizar un tema que lo veamos simple, porque, por ejemplo, puedo decir, pero mi amigo cambió su alimentación y le resultó y ahora se siente mejor. Bueno, pero quizá tu amigo contaba con todas las herramientas que necesita para empezar a determinar qué cosas sí puede y qué cosas no, y organizar sus compras y su menú diario, pero uno no, y no tiene nada de malo eso, pero es simplemente que porque para el otro sea algo que está en el terreno de lo simple, para mí no necesariamente tiene que serlo. Entonces, poder categorizar, el tipo de problema con el que me encuentro me puede ayudar, y eso es muy personal para mí. No puedo usar las mismas categorías que utilizan los otros. Puedo usarlo como una propuesta, como hacemos acá, para pensarlo en voz alta, pero no necesariamente me lo tengo que poner o forzar a mí que eso tiene que ser así. Entonces, el mini ejercicio que vamos a hacer ahora va a consistir en una serie de preguntas que nos vamos a hacer para aclarar un poco en qué parte estamos cada uno de nosotros hoy. Así que lo que antes de resolverlo solamente como preguntas mentales, lo que vamos a hacer es entrenar nuestra capacidad de la atención plena y vamos a llevar la atención a nuestro cuerpo. Entonces, ustedes donde estén, en sus casas, siempre que no estén manejando o haciendo alguna cosa que requiera realmente todo su foco, o cocinando, por ejemplo, los invito a, en su silla donde estén, sentarse, poner la espalda derecha, recta, pero no
tensa, no obligarse a estar en una postura demasiado así para adelante. Las palmas de las manos las pueden apoyar sobre las piernas y llevan su atención a la respiración, al aire que entra y sale. Y sin intentar juzgar o clasificar cómo está mi cuerpo, simplemente lo observo. Y sin intentar modificar cómo va mi respiración, simplemente observar el aire que entra y sale. Y si notas que tu atención se quiere ir a un ruido que hay al costado, a un aroma, a una temperatura, le recordás amablemente que tu atención, debe estar en tu nariz, observando el aire que entra y sale. Y así como llevaste tu atención a tu nariz, podés llevar tu atención a tu pecho. Si querés también, para que sea más fácil, puedes llevar tu mano a tu pecho. Yo mantengo mi vista hacia abajo porque eso, a nivel de lo que pasa en nuestro cerebro, tener nuestra vista hacia abajo nos ayuda a enfocarnos en el sentir. También puedes cerrar tus ojos y dejar que mi voz te guíe. Y seguís inhalando y exhalando y sintiendo tu pecho, el centro de tu pecho. Si pusiste tu mano ahí, puedes sentir la tibieza o el calor en la zona de contacto entre la palma de tu mano y tu pecho. Y sentir cómo tu pecho se expande y contrae al ritmo de tu respiración. Y así como estás notando esta temperatura, este contacto, esta expansión y contracción del cuerpo, te voy a hacer unas preguntas para que escuches y notes las respuestas que quieran surgir. Empezamos con las preguntas. ¿Qué parte de mi vida necesita hoy orden? Y te dispones a escuchar lo que surja como respuesta a esa pregunta. ¿Qué parte de mi vida necesita hoy tiempo? Y simplemente notando qué parte de mi vida necesita orden, qué parte de mi vida necesita tiempo, sin necesidad de empezar a pensar o juzgar si la respuesta es buena o mala, simplemente escuchando. Vamos a hacer 2 preguntas más. ¿Qué parte de mi vida necesita confianza o coraje? Y por último, me dispongo a escuchar qué parte de mi vida necesita descanso. Y observamos, y por ahí puede ser que alguna parte de nuestra vida necesite 1, 2, 3 de las cosas que nombramos recién. Observamos y agradecemos las respuestas que hayamos obtenido. ¿Qué parte de mi vida necesita orden? ¿Qué parte de mi vida necesita tiempo? ¿Cuál parte necesita confianza o coraje? ¿Y qué parte necesita un descanso? Y con una sensación de gratitud
hacia nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Retomamos nuestra posición que teníamos antes. Si estabas con los ojos abiertos, podés nada más volver a poner el foco en la pantalla. Si estabas con los ojos cerrados, puedes tomar tu tiempo hasta que tus ojos se adapten de nuevo a la luz. Y si te animas, podés compartir acá qué partes surgieron. No hace falta que escriban nada muy íntimo, simplemente las partes de nuestra vida pueden ser la alimentación, el sueño, mis relaciones cercanas, mi trabajo. Pueden ser mi bienestar, mi paz. Esas pueden ser partes de nuestra vida que necesiten algo de nosotros ahora. Mi cuerpo, mi mente. Si se animan y me comentan qué partes de su vida surgieron en este ejercicio, también si no me pueden comentar si se pudieron escuchar o necesitarían más tiempo. Y esto que acabamos de hacer, mientras ustedes me van poniendo acá con qué partes se conectaron y qué necesitaba, esto que estamos haciendo acá es muy importante porque es construir y cultivar una capacidad muy importante que se llama atención plena, o en el budismo también se lo conoce hoy en día como mindfulness o atención plena. Viene del budismo y la meditación, pero tiene un desarrollo muy grande en la salud mental actualmente. Y es esta cualidad de notar. En algunas ramas también de la psicología se conoce como yo notando. O sea, es mi presencia notando lo que sucede. Entonces siempre verán que en estos vivos yo les propongo esta práctica donde notamos, donde usamos nuestro cuerpo como una herramienta donde fijar la atención, ¿no? Para el lado de la meditación, podemos decir que usamos nuestro cuerpo como una herramienta para la cual entrenar nuestra atención. Pero también podemos decir que usamos nuestra mente para conectar con nuestro cuerpo y saber lo que necesitamos. Lo podemos mirar de distintas perspectivas al ejercicio que estamos haciendo. Pero esta es una cualidad fundamental y que para mí, y ya lo vamos a ver en las próximas secciones que vamos a tratar en esta charla, pero para mí son dos pilares con los que trabajo, que es la atención plena y la compasión. Son dos aliados que nosotros necesitamos y que este aprendizaje lo tomé muchísimo del budismo. El maestro que me enseñó dice que son como dos, la sabiduría y la compasión son las dos alas de un pájaro a través del cual nosotros podemos surcar el cielo hacia la liberación. Entonces, esta idea de que si cultivamos tanto la sabiduría como la compasión, realmente podemos emprender el viaje a la iluminación. Pero si nosotros decimos, pará, no me quiero iluminar, todavía es un montón, yo necesito resolver mis problemas. Bueno, nosotros podemos, con estas cualidades que podemos cultivar, resolver nuestros problemas. Porque de hecho, cuando hacemos, por ejemplo, en las sesiones de coaching, no podemos hacer un cambio si nosotros no empezamos con la predisposición a notar, a observar. Y muchas veces nosotros, cuando hacemos la observación de nosotros mismos, nos llenamos de juicios sobre cómo deberían ser las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, entonces ahora vamos a respirar y empezamos... Porque yo vi que así respiraba uno que hacía yoga en la tele, entonces yo tengo que respirar así, ¿no? Y nadie dijo que tenías que respirar de una cierta manera. Alguien dijo, bueno, entonces empezamos a notar la respiración, ¿no? Y cómo nosotros pasamos de notar la respiración a querer intervenirla. Entonces parece que fuera la misma cosa. Pero por eso siempre hago hincapié en, ahora vamos a simplemente notar. Porque hoy en día nosotros también vemos que todos hablan de la capacidad de no juzgar. No hay que juzgar esto, no hay que juzgar aquello, todos somos libres, bla, bla, bla. Pero en realidad a veces nos cortamos de la capacidad de discernir, ¿no? Porque en eso de no juzgar suelto totalmente el contacto con eso y lo saco como no me corresponde a mí. Y en realidad es muy necesaria entrenar la capacidad del discernimiento. Entonces, para poder discernir, que es distinguir una cosa de otra, yo necesito primero observar
conectar con mi presencia. Y esto es, y cada vez más, un desafío en esta época, porque con tantos estímulos que llaman nuestra atención, es muy difícil para nosotros cada vez prestar atención. Todos los que están acá prestando atención en este vivo, debe ser muy difícil porque hoy en día estamos acostumbrados a hacer así y deslizar, ¿no? Hacer el swipe en el teléfono y ni siquiera le prestamos un segundo. Para los que creamos contenido en Instagram, si vemos las estadísticas, a veces nuestro video perdió la atención de las personas en el segundo 0,3. Se nos llega a un segundo y la persona lo pasó, ¿no? Entonces hacemos eso sin darnos cuenta y lo que estamos haciendo es entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo para vivir captando estímulos, porque imagínense que estamos deslizando y por ahí deslizamos 20 veces en 2 segundos y lo que ocasionamos en eso es llenar nuestra conciencia de muchas imágenes que no ha podido procesar. Entonces nuestro cuerpo está sufriendo ese impacto y nuestra atención está acostumbrándose de que solamente tienen que ser cosas rápidas. Entonces cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a estrategias para resolver problemas complejos, no va a ser que nuestra atención va a estar involucrada 30 segundos, ni 2, ni 5. Y entonces nos vamos a ver con una dificultad. Por eso hoy en día cuesta cada vez más estudiar, leer y por lo general cuesta enfrentarse a cosas incómodas o enfocar temas que parecen difíciles, porque nuestra atención está comprimida, cada vez se hace más chica nuestra ventana de atención y lo que nosotros podemos hacer es empezar a acostumbrarla a volver, porque me imagino que todos nosotros antes de empezar a hacer estos hábitos que nos trae la tecnología actualmente, hemos tenido una capacidad para estudiar, para sentarnos frente a una hoja, ¿no? Entonces podemos entrenar a volver a hacer a lo que era e incluso expandir esa capacidad. Entonces el ejercicio que acabamos de hacer, que ahora voy a leer un poquito lo que me respondieron, tenía como premisa no solamente hacer las preguntas que yo les pase y escucharnos, sino que es entrenar la capacidad de prestar atención y de estar presente en el momento. Entonces ahora voy a leer. Dijeron, mi cuerpo necesita descanso. Después también dijo coraje. Capelina dice, mi mente necesita descanso y mi salud atención. Me encanta porque acá va surgiendo, vean que la pregunta de descanso, alguno le trajo que su mente y otro le trajo que su cuerpo. Orden financiero, tiempo, estudio, confianza, no sé, descanso, no sé. Me encanta el no sé porque quizá eso es que no lo necesito en este momento o quizá no surgió en el tiempo breve que estábamos haciendo este ejercicio. Entonces ahí queda una puerta abierta para ver si es que vos haces el ejercicio con más tiempo y aparece algo o es algo que no necesitas en este momento. Enrique dice, escuché respuestas para mi mente, mis emociones, mis relaciones y mis decisiones. Ahora ven que los ejercicios que ponemos que tienen que ver con el tema de prestar atención son claves para construir unas, llamémosle valores, destrezas, virtudes que vamos a necesitar en un proceso de la resolución de cosas complejas, tanto sea la resolución como la toma de la decisión. A esto es a lo que le llamo construir la base. Hacer bien las cosas simples nos va a dar algo muy importante que es construir la base. Es decir, si yo me entreno en prestar buena atención, voy a poder, por ejemplo, hacer un diagnóstico más certero de lo que me está pasando. Miren que ahora cada uno lo hizo en su casa con el poquito tiempo que lo hacemos acá, pero podrían hacerlo en más minutos y ya van teniendo un diagnóstico más claro de qué es lo que necesita hoy foco. Vieron que son pocas cosas. Incluso Maru trató de poner las 4 cosas y habían 2 nomás que habían surgido como más representativas, ¿no? Entonces, tomen así 1 o 2 cosas, le vamos a poner foco y vamos a tratar eso como si fuera la base. Entonces, si ustedes tienen algún lugar para anotar, anótense esto como base. Por ejemplo, lo que dijo el cuerpo, el que dijo lo del coraje, esto va a ser tu base, ¿no? La mente, que necesita atención, la salud. Después salió también el tema financiero, el estudio, las emociones, las relaciones. Estos temas para cada uno va a ser la base. Entonces lo que vamos a hacer para construir la base se puede ver como algo muy simple. Una base, acá traje una serie de puntos. Puede ser una rutina mínima confiable, una semana con prioridades
reales fijadas. Es decir, que de todo esto que veíamos nosotros como una marea de cosas que tenemos que hacer, no, vamos a agarrar estas dos cosas que salieron, o esta una cosa que salió, esta única cosa que salió, y la vamos a sustentar. Entonces, por ahí lo que nos salió es que necesito, por ejemplo, coraje. Sí, necesito coraje para salir con un proyecto nuevo. Bien, pero ahora yo te pregunto, ¿estás durmiendo bien? ¿Sentís que tenés energía en tu día a día? ¿Tenés las cosas que tenés que resolver, las de todos los días? ¿Las tenés priorizadas cuando empezás la mañana? Tu área de trabajo, o sí, tu área de trabajo puede ser no necesariamente el escritorio con la computadora, puede ser un lugar en tu casa. ¿Está ordenado? ¿Está limpio? ¿Haces movimiento corporal del básico, sea una caminata? No hace falta que salgamos a correr una maratón. Al menos 2 o 3 veces por semana. ¿Y por qué digo esto? Quizá esto no tiene nada que ver con lo que vos te planteaste como la confianza que tenés que lograr para hacer este proyecto o para estudiar del tema. Pero esto tiene todo que ver con crear la base. Porque va a ser muy difícil encarar las cosas con la atención que necesitas y con la constancia que lo necesitas si tus bases están un poco chuecas. Si lo que te salió está en el orden de lo complejo, como tomar coraje, tomar decisiones, por ahí vi que eran tener las conversaciones con las relaciones, empezar a gestionar mejor las emociones. Bueno, esto va a necesitar que empieces, que te vayas un pasito para abajo y empieces a ver tus bases. Esto que hablábamos de la rutina mínima, de las prioridades reales. Y cuando hablo de prioridades reales, quiero hacer foco acá porque muchas veces cuando hacemos los trabajos de coaching vienen con una lista de como 20 cosas. Dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y eso es como estarse a uno mismo sacando los trapitos al sol con todas las exigencias. Decir, ay, porque acordate que vos habías dicho que ibas a tapizar las sillas, ¿no? Y como, bueno, todo eso no es una prioridad real. Entonces, si tuvieras que empezar la semana que viene, ¿qué 2 cosas, 3 cosas podrías tener resueltas la semana que viene? Y si no las puedes tener resueltas y no las necesitas tener resueltas la semana que viene, es decir, si la silla la dejaste ahí 2 años sin tapizar, puede esperar una semana más, pero a lo mejor necesitas llamar al técnico del auto por ese ruido que está haciendo que te provoca mucha incertidumbre cada vez que lo escuchas, lo necesitas ahora. Cada uno sabrá qué es lo que necesita hacer para empezar a construir estas prioridades reales semanales. Y estas cosas, desde afuera, digamos, de una visión muy hacia arriba, pueden parecer muy pequeñas. Decir, pero esto es re fácil. Pero sí es re fácil. ¿Por qué están aún sin resolver? Y desde adentro, en cambio, tienen la capacidad de cambiar mucho. Porque te cambia mucho el panorama. Y ahora lo vamos a empezar a desarrollar un poquito más. Una base confiable le devuelve dignidad a mi energía. Y no sé si habías pensado en que podía estar relacionado el hacer las cosas chiquitas con la dignidad. Capaz que no lo habías relacionado al hacer las cosas estas pequeñas con el valor de la dignidad. Y que tu energía puede tener asociada esta dignidad. Acá la frase la traigo para que la elaboremos entre todos, pero una base confiable le devuelve dignidad a mi energía. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a cumplirnos en estas acciones que vemos muy simples, nuestro sistema nervioso deja de estar en ese estado de alerta constante, de amenaza constante, y recupera la capacidad ejecutiva. Nosotros ya veníamos viendo, y un poco lo empezamos a hablar en el tema principal de la charla, que cuando nosotros estamos en este estado de estrés y de alerta y hacemos el ataque, la huida o la paralización, es porque nuestro sistema nervioso está muy estimulado y está sintiéndose amenazado. Cuando nosotros empezamos a hacer estas acciones constantes y repetitivas que forman parte de una rutina un poquito más sólida, nosotros empezamos a recuperar capacidad de utilizar nuestra corteza prefrontal, nuestra parte del cerebro que se encarga de la toma de decisiones, de resolver problemas complejos, de elaborar estrategias, de comprender. Por ejemplo, lo usamos para estudiar, para tomar decisiones. Esta capacidad ejecutiva que les decía es nuestra capacidad de nuestra corteza prefrontal de abordar todos estos temas. Pero para poder tener esta capacidad necesitamos que nuestro sistema no esté bajo ese sentido de amenaza.
Ahora empezamos a ver que tiene sentido este desarrollo de empezar a fijar estas rutinas, resolver estos pendientes, empezar la semana con un poco de orden y cómo así a través de estos pequeños actos simples nuestra energía recupera dignidad. Muchas veces nosotros pensamos que necesitamos confianza antes de empezar algo, ¿no? Y hoy un poco les dejaba un material para leer, que si alguno lo leyó, levánteme la manito por ahí, les dejé una información en Instagram. Pero nosotros muchas veces pensamos que para empezar algo o para iniciar un proyecto necesitamos la confianza. Entonces decís, no voy a empezar hasta que no sienta la confianza para hacerlo. Y cuando estamos así en ese estado, la confianza no llega. Nosotros sentimos que un día la confianza se va a depositar en nosotros y ese día nos vamos a sentir listos para salir a hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros sentimos que esta valentía, confianza, coraje que tendríamos que tener, no la tenemos y que de alguna manera va a llegar. Y sin darnos cuenta, descuidamos los lugares donde esta confianza nace. Mientras esperamos que llegue, descuidamos el lugar donde nuestra confianza nace. ¿Y qué quiere decir esto? Que la confianza va a nacer en cada oportunidad que nosotros tenemos de practicar lo simple. Y como practicar lo simple, veníamos diciendo, es poder poner orden, poder tener foco, constancia, atención, empezar a emplear una paciencia práctica, que hay muchos dichos y aforismos que, por ejemplo, dice que madruga Dios lo ayuda, o a Dios rogando y al mazo dando, sin prisa pero sin pausa. Estos dichos en el saber popular nos refuerzan la idea de que en las pequeñas prácticas nosotros vamos construyendo lo complejo, vamos dejando la base para hacerlo complejo. También la paciencia, la honestidad radical con nosotros mismos, en lugar de apelar al pensamiento mágico todo el tiempo hacia, ay, soy capaz, puedo, o decirme mantras o afirmaciones, es recuperar la honestidad para, ¿dónde está lo que quiero lograr? ¿Y qué estoy haciendo yo ahora? Y la tolerancia a la incomodidad, porque si para nosotros hoy en día cada vez más representa una incomodidad quedarnos escuchando atentamente algo por 5 minutos, por 10 minutos, por media hora, si representa una incomodidad leer un texto largo, si representa una incomodidad hacerme al hábito de irme a dormir todos los días temprano porque de repente aparece una serie nueva y la quiero ver y me trasnocho. El poder empezar a tolerar esas incomodidades a nosotros nos va construyendo la capacidad de poder enfrentarnos a temas más complejos después. Dice Maru, claro, la confianza va a aparecer por arte de magia. Y sí, pero muchas veces yo les contaba que venimos a los procesos de coaching y decimos, bueno, sí, pero yo lo que necesito es confianza. Si viene la persona y me dice, ya sé, Gaby, yo lo que necesito es confianza. Y yo lo veo, claro, como la expectativa es que el coach me diga algo o me haga hacer un ejercicio que yo sienta que la confianza viene a mí. Y nosotros podemos repetirnos afirmaciones, podemos meditar y podemos hacer cosas que sin duda nos ayuden. Hay muchos trabajos que podemos hacer. Pero la confianza como tal y ese sentimiento tiene que surgir del interior nuestro y va a surgir a medida que nosotros nos vamos enfrentando a temas que son incómodos y temas que son difíciles. Entonces, la desventaja que hoy en día tenemos, o el desafío que hoy en día nos pone la vida, es que todo está haciendo que nosotros nos acostumbremos a tener la atención más corta, a vivir en un estado de estrés con poca disponibilidad de recursos, y eso nos hace un poquito más difícil el hacer las tareas que ya de por sí son complejas. Entonces nos vamos acostumbrando a, no me voy a arriesgar tanto, o no, esto es un montón. Y las personas que van a tener muchas oportunidades son las personas que estén con un entrenamiento más diario, más asiduo, a tolerar esta incomodidad. La incomodidad que nos da transicionar, la incomodidad que nos da hacer cambios, la incomodidad que nos da, por ejemplo, no sé, cambiar lo que como. Y aunque lo hayamos puesto en el dominio de lo simple, cambiar todos los días lo que como me requiere que cocine diferente, que compre diferentes cosas, que por ahí no sé administrar y se me puede poner algo feo, que tengo que aprender si esto lo puedo frizar o no, muchas cosas que
parecen que son pequeñas cosas simples, pero que pueden aumentar la complejidad de ese cambio que tenemos que hacer. Y entonces voy a lo fácil. Bueno, me como unos fideos, un arroz. Hago mucho arroz para la semana y como todos los días un poco y ya está. Y claro, eso obviamente no nos va a dar la base que necesitamos para enfrentar lo complejo. Entonces, estas virtudes que parecen muy simples, como la de orden, de foco, de tolerancia a las incomodidades pequeñas, la capacidad de sostener la atención, el practicar la honestidad con nosotros mismos, el no escapar cuando nosotros empezamos a sentir las cosas que nos incomodan o empezamos a ver las verdades que nos incomodan, nos van a dar la capacidad de sostener otras virtudes que son más complejas, como la capacidad de tener conversaciones difíciles con personas que nos importan mucho, iniciar nuevas etapas proactivamente, la capacidad de empezar de nuevo cuando todo se nos cayó, ¿no? Y que pueden venir cambios repentinos que nos hagan replantearnos todo. La capacidad de poner límites sanos, todo eso que a lo mejor hoy en día lo vemos en un reel. Y poner límites. Y decir, sí, lo leí, vi el reel, un minuto, a la chica le quedó perfecto, me encantó como lo dijo, pero yo me siento acá enfrente a mi amiga, mi hermano, mi pareja, y no lo puedo hacer, no lo puedo decir. Hay algo en mí que me frena, hay algo en mí que se incomoda, hay algo en mí que me hace reaccionar mal en lugar de haber puesto el límite antes, ¿no? Entonces, claro, por más información que yo tenga, que hoy en día puedo ver el reel, le puedo preguntar a la IA, yo no sé cómo hacerlo, porque no es solamente una cuestión de saber información, sino de haber entrenado y practicado las virtudes que me permiten a mí hacer eso en el momento. La idea que les quiero traer y que algo les había dejado en el post de Instagram, después si quieren le pueden dar una leída de nuevo, es que las grandes habilidades nacen de entrenamientos humildes. ¿Y qué quiere decir esto? A mí me encanta porque cuando nosotros nos planteamos hacer un cambio o poner mucho esfuerzo en algo, queremos algo que sea como impactante, queremos vivir algo que sea como espontáneo, impactante, bello, ¿no? Y la palabra humilde es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser humilde? Entonces, la idea acá cuál es? Es que lo que hoy me parece demasiado pequeño, es decir, yo quería salir a comer el mundo, yo quería hacer este proyecto nuevo, yo lo que quería es transformar mi persona, yo lo que quería es brillar. Claro, y de repente ahora me dicen que lo que tengo que dar un paso atrás cuando no puedo hacer esto, tengo que dar un paso atrás y empezar a pensar en todo lo pequeño de mi día a día, que me aburre, que no me gusta, que no siento que esté avanzando cuando lo hago. Esto, que en realidad nos parece que no es avanzar hacia lo que quiero, nos permite hacer la base y preparar todas estas habilidades que nosotros necesitamos para construir una versión más fuerte de nosotros mismos. Cuando pensamos en lo grande, vemos el estado final. Por ejemplo, cuando una persona viene a coaching me dice, no, yo lo que quiero es lanzarme con mi nueva carrera, yo me veo escribiendo un libro, yo me veo filmando documentales, yo me veo dando una charla TED. Necesito ir al coaching y que la persona me haga hacer algún ejercicio y yo paso de la nada al documental, de la nada a la charla TED. Nos damos con que en realidad nosotros necesitamos, para poder llegar a ser ese que escribe el libro, esa que filma el documental o que da la charla TED, necesitamos crear una base y necesitamos construir estas habilidades, y estas habilidades nos van a ir creando cada vez mayor capacidad de sostener, porque para hacer estas cosas grandes vamos a transitar periodos muy largos de incomodidades reiteradas, para que no nos dé ganas de atacarnos, de impacientarnos y atacar, o nos quedemos paralizados en el análisis, o nos dé ganas de salir corriendo para atrás y volver a la versión de vida más cómoda. Vamos a necesitar ir construyendo capacidades. Y esta capacidad tiene todo que ver con lo que nuestro sistema nervioso puede manejar. Porque por más que nosotros querramos confiar, no podemos obligar a nuestro corazón a confiar. Nuestro corazón va a confiar cuando sienta que llegó el momento. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que nuestro corazón sienta que llegó el momento? Nuestra mente, sin que nos demos cuenta, va a ir buscando las evidencias. Va a ir buscando todos los días. Nuestra conciencia está presente y nuestra conciencia está observando lo que hacemos. Mira,
Dijo que iba a comer mejor y otra semana que no lo hizo. Ah, mira, dijo que se iba a empezar a cuidar y no lo cumplió. Prefirió quedarse hasta tarde viendo la serie. Todas estas cosas, nuestra conciencia lo observa constantemente. No es que nosotros lo podamos engañar, ni es algo que nos va a juzgar. Es nosotros mismos nos estamos observando. Cómo nosotros mismos vamos a confiar o vamos a respetar o vamos a hacer caso a las palabras que nos decimos o a las grandes metas que nos planteamos si estamos observando cómo cuando aparece la menor incomodidad nos dejamos de lado. Cómo cuando necesito construir mi rutina para poder tener capacidad con mi sistema nervioso, prefiero hacer otra cosa. Busco la gratificación instantánea. Prefiero comer mal hoy porque me antojé o porque me sentía nervioso y entonces postergo la capacidad de construir esta voluntad que me permite decir, no, sería más fácil hacer esto, pero voy a hacer esto otro porque yo me veo de acá a 3 semanas, 4 semanas haciendo este plan. Y para este plan necesito construir un cuerpo sano, una mente con capacidad de pensar y de elaborar estrategias complejas, unas emociones que cuando yo experimente la frustración o experimente el miedo, me pueda gestionar, recuperar y volver a mí, ¿no? Volver a mi centro y volverlo a intentar. Porque nosotros decimos, bueno, sí, ya escuché por todos lados que tengo que tener una mente curiosa y abierta y claro, pero cuando mi sistema está en alerta, mi mente no puede hacer eso. Todos te dicen, bueno, anda y probá, pero ¿cómo vas a probar y volver con los resultados y darte cuenta que no funcionó y armar otra estrategia si no vas a tener la capacidad para tener esa resiliencia? No vas a tener la capacidad porque no estás bien nutrido, porque no has dormido bien, porque tu sistema está en alerta, entonces te hace ver todo como una amenaza, porque cuando las cosas te van mal, lo tomas como un tema de identidad, porque estás reaccionario, porque estás cansado, porque estás nervioso, entonces si soy yo el que no sirve y aparece toda esta duda perjudicial que nos asalta a la madrugada. Nuestros aliados en este proceso de desarrollar las virtudes son nuestra atención y nuestra compasión. La vida que nosotros ansiamos, esta vida plena, esta vida valiosa, la construimos incluso cuando no tenemos certeza. La construimos en medio de las dudas, en medio de la incertidumbre. Ya nos vamos dando cuenta de que si la confianza es algo que vamos construyendo, no algo que nos van dando, no queda otra que la construyamos en medio de la incertidumbre o en medio de las dudas. ¿Cómo puedo yo empezar a confiar en medio de la incertidumbre? Sabemos que no hace falta esperar el momento perfecto, sino que podemos ya hoy mismo empezar a honrar lo que es importante. Y para cada uno surgió qué era lo importante. Para algunos fue el tema de lo financiero, para otros fue el tema de la educación, fue el tema de tener el coraje para empezar nuevas cosas, fue el tema de la salud, el tema del descanso físico y mental. Cada uno sabe para qué es lo importante. Pero nosotros caemos muchas veces en esta trampa de esperar el momento correcto. Y no hay que esperar el momento perfecto, ni el correcto, ni el adecuado para empezar a honrar lo importante. Y qué distinto cuando yo me lo planteo para mi propia vida, que cada vez que estoy haciendo esto que yo me había prometido, que me había propuesto, estoy honrando lo que para mí es importante. Porque muchas veces cuando tenemos que experimentar lo incómodo, por ejemplo, dejar de gastar en pavadas para poder ahorrar o dejar de comer las porquerías que nos gustaban para empezar a tener un cuerpo más sano o salir a correr cuando hace 10 grados porque de acá a 2 meses o 3 meses quiero correr la maratón. Bueno, sí, cuando corro la maratón probablemente ya va a ser primavera, pero tengo que empezar a correr en invierno. No me dan ganas de levantarme a las 5 para salir a correr. Todas esas cosas que van a pasar, que nos van a desafiar, no es dejo de lado esto, me estoy sacrificando, es elijo honrar lo que para mí es importante. Porque en realidad la gratificación momentánea es eso que, ay, me quedo un ratito más en la cama, ay, como esto que está tan rico ahora que tengo ganas. Y cada vez que cedo a eso, reiteradas veces, no es que un día me quedé porque me sentía mal, sino que cedo a eso reiteradas veces, a esa gratificación instantánea, sacrifico lo que en verdad es para mí importante y lo que requiere, como es complejo, una construcción a largo plazo. ¿Por qué acá la atención
y la compasión son nuestros dos aliados. Porque la atención plena o el mindfulness me da la capacidad de estar presente. Y acuérdense que cuando estamos presentes soy yo notando. Yo simplemente estoy notando lo que sucede. Entonces tengo que poder notarlo para distinguir. Me doy cuenta que, ay, voy a comer este bomboncito. Ay, no, pero ayer ya comí un chocolate y anteayer también ya me comí. Entonces, claro, si yo quiero empezar a alimentarme mejor, el de hoy se suma al de ayer, se suma al de anteayer y se suma al del lunes y así sucesivamente, ¿no? Si yo puedo darme cuenta de que estoy cediendo a este impulso para tener una gratificación instantánea cuando yo lo que necesito es construir a largo plazo, yo noto y puedo decir, en realidad esto no es sacrificarme. Si yo me privo de comerlo ahora, lo que estoy haciendo es honrar lo que para mí es importante, que era mi salud a largo plazo. Cuando yo estoy presente y me puedo dar cuenta y me puedo observar, notar, como decíamos, no es juzgar, no es decir, ay, siempre soy el mismo, ya, que generalmente lo hacemos después de que tomamos la decisión. Porque esto pequeño que les acabo de retratar es una decisión. Lo mismo es la decisión de quedarnos hasta tarde scrolleando o viendo una serie. Y acá yo estoy dando ejemplos que quizá nos podemos identificar muchos y no necesariamente son los ejemplos que le aplican a todos, pero quiero retratar las pequeñas microdecisiones que tomamos todos los días y que, ¿por qué estoy diciendo que para poder abarcar lo complejo empezamos a honrar lo que nos importa desde los pequeños actos de lo simple? ¿Y por qué tienen importancia los entrenamientos humildes? Porque yo construyo mi capacidad de atención cada vez que presto una atención antes de empezar a querer decidir. Si yo me acostumbro a prestar atención y estar presente en mi día a día, en estas pequeñitas decisiones van a hacer a la construcción de mis hábitos mayores y sobre esos hábitos se van a construir mis habilidades que requieren mis problemas complejos. Está, por un lado, la presencia que nos permite notar estas decisiones que tenemos enfrente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo está mi cuerpo, y nos hace dar cuenta de que estos pensamientos que surgen no son una verdad necesariamente y tampoco son algo que nosotros tengamos que salir a actuar instantáneamente. ¿Qué quiere decir? Nosotros normalmente cuando aparece un pensamiento en nuestra mente solemos identificarnos. Entonces cuando viene el pensamiento de, entonces yo no soy suficiente, ya empezamos a pensar, ¿y por qué no soy suficiente? Y tengo el síndrome del impostor y me siento mal. Y claro, en la universidad tampoco yo llegaba y con las notas y también cuando me pedían cosas en el colegio y empezamos a armar toda una historia. En cambio, con la atención plena lo que podemos hacer es que el pensamiento llega y me invita a armar una historia, pero yo no tengo por qué seguirlo. Entonces puedo decir, noto que estoy pensando que no soy suficiente. ¿Y qué más? Y noto que cuando pienso esto, empiezo a sentirme triste. Y noto que cuando me siento que no soy capaz, empiezo a sentirme triste y empiezo a sentirme culpable. Y noto que cuando empiezo a pensar esto, no tengo las ganas de ir por lo que me gusta, por lo que me importa. Todo esto nos puede dar la atención y simplemente al decir noto que estoy pensando, empiezo a distanciarme. Y eso que parecía algo fijo, que en un momento viene el pensamiento, me asalta y empiezo a dudar de todo, se vuelve algo que puedo contemplar. Porque es muy distinto decir, no soy suficiente, a decir, noto que pienso o estoy pensando que no soy suficiente. Cuando hacemos esa distinción, mentalmente nos separamos. Desde el punto de vista de la psicología, esta separación es sana para poder observar, y desde el punto de vista de lo que se viene enseñando hace 5.000 años en el budismo, esto es clave porque eso nos permite no identificarnos con el estado actual de nuestros pensamientos. Entonces, nos permite poder cambiarlo. Porque cuando nosotros estamos identificados, o como se dice actualmente en psicología, fusionados con esos pensamientos, parece una cuestión de identidad. Soy yo el que no soy suficiente, soy yo el que estoy no pudiendo. En cambio, cuando nos podemos distanciar, nos damos cuenta, estoy pensando que no puedo.
pero no necesariamente ese pensamiento es verdadero. Y puedo empezar a pensar otras cosas. Pero el solo hecho de distanciarme de ese pensamiento también me permite conservar un poco de calma, conservar un espacio para que haya otro tipo de emociones. Y por ejemplo, ahí puede entrar una compasión madura. La compasión la definimos, yo lo voy a volver a definir, pero probablemente si ustedes están acá desde hace un par de vivos pueden saber que la compasión es esta capacidad de que me importe mi sufrimiento o el sufrimiento de otra persona y que yo quiera hacer algo para que ese sufrimiento no esté más. Cuando noto que mis pensamientos me están llevando por esa vía, aparece mi compasión madura y me recuerda algo esencial, que cuando yo estoy cansado, no necesito reclamos, castigos, no necesito agregarme otro peso. Cuando yo estoy cansado, en mi cuerpo, en mi mente, las dos, lo que necesito es guía. Lo que necesito es un sostén. Cuando aparece este notar todo lo que están viniendo en mis pensamientos, aparece la capacidad también de ser compasivo. Y cuando aparece esta capacidad de ser compasivo, yo me puedo dar lo que realmente necesito. Porque noto que mis pensamientos me están llevando por la vía de sufrimiento. Cuando me reclamo, cuando me siento avergonzado o me siento culpable. Pero cuando yo puedo usar mi compasión madura, digo, lo que necesito es descansar. Me doy cuenta que estoy agotado y estos pensamientos me están llevando por el camino del estrés y de la ansiedad. Entonces necesito parar, necesito conectar con algo que me nutra para poder tener guía, para poder saber cómo puedo seguir. Entonces ahí empezamos a ganar la capacidad para tener firmeza. Y miren qué distinto es plantearnos ser firmes a sentirnos culpables, a castigarnos o a exigirnos. La firmeza interior, esta capacidad que nosotros tenemos de ser firmes, de proponernos algo y lograrlo, se cultiva en un clima de respeto propio. Y ese respeto lo empezamos a tener cuando somos capaces de notar, de prestar esta atención. Si ustedes tuvieran que elegir, ¿qué es lo que más necesitan hoy? De lo que venimos escuchando en la charla, ¿qué más le resonó? ¿Necesitas estructura? ¿Sentís que necesitas un poquito más de claridad? ¿Necesitas poner foco y empezar a notar qué más hay ahí? O quizás lo que necesitas es tratarte en tu diálogo, en tus pensamientos, con un poco más de respeto. Bueno, acá escribieron respeto y valoración. En ese orden necesito los tres, claro, estructura, claridad y respeto. Necesito priorizarme y necesito implementar. Implementar por ahí creo que se refiere a empezar a ejecutar esa estructura, o me suena más relacionado a la estructura que a la claridad y al respeto. Les voy a plantear un caso para que podamos ver cómo construir la confianza y que les quede. Este caso es un caso que saqué de algo que estuvimos trabajando mucho en los coaching últimamente, y ustedes lo pueden adaptar al caso que quieran. Pero esto nos va a servir para poner en práctica todo lo que hablamos y creo que acá, si algo se fue mareando, se fue desordenando, vamos a tener un poquito más de bajada a tierra. Vamos a ver cómo se ve todo esto que venimos hablando en la vida real. Vamos a imaginar que tenemos una persona en que, vamos a poner el nombre Miguel. Vamos a poner Miguel. Miguel tiene un trabajo que hace tiempo que lo drena. Él siente que cada vez que sale del trabajo sale todo cansado, drenado, pero no está seguro de renunciar porque siente que renunciar le daría una sensación de incertidumbre económica. Entonces también empieza a dudar de su capacidad, no sabe si estaría listo para tomar otro desafío, qué otro tipo de trabajo podría tener. Y él, cuando está así, cuando está drenado, cuando empieza a sentir la incertidumbre económica, cuando duda de sí mismo, empieza a exigirse tener una respuesta rápido. Él quiere salir de esa situación porque me siento así, quiero salir de acá. Entonces, él cada noche se va a acostar y piensa, tengo que cambiar la situación y se empieza como a exigir esta exigencia, ¿no? Tengo que encontrar la solución, pero no se le ocurre nada. Entonces a la noche termina así y al otro día se levanta a la mañana y su vida sigue igual. Podríamos decir que hace lo mismo. Se levanta, desayuna, se hace unos mates, se come una media luna, se va al trabajo,
hace lo que tiene que hacer, vuelve drenado a la casa, empieza a sentir que tiene que hacer algo, no se le ocurre la respuesta y todos los días lo mismo. El estado que tiene Miguel, el estado este que ya podemos ver que se va construyendo, es un estado de que está todo el tiempo en una alerta sostenida, está en un pensamiento circular, porque ya vemos que pasa de exigirse a no se le ocurre la respuesta, por ende vuelve a hacer todos los días lo mismo, por ende después se vuelve a cansar y así sucesivamente. Es como un círculo en el que Miguel se encuentra y no puede salir. Y tiene esa sensación como de estar atrapado, estar asfixiado, que hay algo que lo contiene y siente que no puede atravesarlo como para encontrar una respuesta. Entonces, ¿qué podría hacer Miguel con este pensamiento de tengo que cambiar pero todo sigue igual? Exigirse más respuestas, ya sabemos que no funciona porque él constantemente se está exigiendo las respuestas y no llega a ningún lado. Entonces, yo lo que le propongo a Miguel, según escuchar esta charla, es, bueno, Miguel, a ver, vamos a sentarnos y vamos a empezar a reconstruir tu base. Vamos a poner estructura, que era de las preguntas que les hacía, ¿no? Estructura, claridad o respeto. Miguel, vamos a sentarnos y vamos a poner estructura. Vamos a ordenar los gastos, porque vos tenés, lo que dijiste que tenés es mucha incertidumbre económica. Entonces vamos a hacer alguna planilla en Excel o si no sabes Excel lo vas a hacer a mano. Cuánto gastas por mes y cuánto recibís por mes y lo vas a ordenar. Tu espacio de trabajo lo vas a limpiar. Fíjate en tu oficina o si trabajas en el auto o tenés un taller. Vas a ordenar de a poquito, toda esta semana te vas a dedicar 10 minutos entre medio de tu jornada laboral para ordenar una partecita, así sea pasarle un trapito al mueble, ordenar ahí, si trabajas en el auto, sacar los papeles que tenés ahí amontonados, cosas que no sirvan, pasar un trapito y sacar la tierra. Vas a hacer algo para ordenar tu espacio de trabajo. ¿Estás haciendo ejercicio, Miguel, sí o no? Y no te digo ir a CrossFit. ¿Estás teniendo una actividad mínima? Por ejemplo, no sé, salir a caminar, hacer media hora de un trote, algo de intensidad baja y que hagas recurrentemente en la semana. Si no lo estás haciendo, esta semana vamos a empezar. Y vamos a ponernos también un objetivo de empezar a irnos a dormir todos los días a la misma hora. Y si no te podés dormir, al principio no te preocupes, pero al menos todos los días vos sabés que tenés que estar en la cama a la misma hora. Cuando Miguel hace todas estas cosas la primera semana, como vemos, no es cambiarse de trabajo, pero algo cambia. Su cuerpo y su mente empiezan a sentir como una sensación de que hay una señal de cuidado. Siento que hay algo que me cuida, soy yo mismo, por supuesto, pero también me cuida mi rutina. Y empieza a disminuir lo que se llama amenaza basal. ¿Qué es la amenaza basal? Parece un nombre rebuscado, pero todos lo hemos sentido en algún momento o lo están sintiendo ahora. Es una sensación que hay constante de fondo, que hay inseguridad y hay peligro. O sea, como una sensación constante que no tiene una forma muy concreta. Por ejemplo, él se sentía muy amenazado sobre lo que era su futuro económico. Pero básicamente es esta sensación de como hay algo que me mantiene constantemente en alerta. Siento la sensación de peligro y eso me lleva a estar hipervigilante. ¿Qué quiere decir hipervigilante? Que nuestros sentidos se expanden, ¿no? Que sentimos más todos los sonidos, que me encuentro así como sobresaltado y pensando, hay un ruido en la calle, como también veo que puedo estar sobre reaccionando a estímulos que otras personas a mi alrededor quizá no se ponen así en alerta cuando escuchan un sonido, quizá estoy más pendiente de las noticias o empiezo a consumir algo, empiezo a comer algo y no registro que estoy comiéndolo porque este estado de hipervigilancia me lleva a hacer este tipo de mecanismos. Ese estado de alerta también me tiene constantemente irritable, me debilita el sistema inmunológico, entonces de repente estoy resfriado o me siento débil o me siento con dolor de cabeza y me eleva el cortisol y es la hormona del estrés, entonces lo que hace es que yo sienta como que tengo mucha sobrecarga y que los problemas que me vienen arman como una especie de crisis existencial, que era esto de armar todos los problemas todos juntos y darles el mismo peso. Ahí mi energía mental hace que no me pueda enfocar yo, sino que siempre esté como pendiente de todo lo que está pasando a mi alrededor, que alguien está hablando, que este está caminando al lado, Esa es la hipervigilancia. Entonces, cuando Miguel empezó a encargarse de todas estas cosas, que no son todavía cambiarse de trabajo, ella empezó a sentir que todo este estado que les estuve describiendo se achica un poco, empieza a disminuir.
Y cuando este estado de amenaza basal empieza a disminuir, nosotros empezamos a sentir como que tenemos más capacidad, que mi mente tiene más capacidad para pensar, me siento de mejor humor, hay cosas que antes no toleraba, que ahora, pequeñas incomodidades que ahora siento que sí, y empiezan a surgir ciertas virtudes, así pero muy de a poquito, que son la constancia, el respeto por sí mismo, porque cuando Miguel siente que él mismo es el que está atrás de su cuidado, empieza, bueno, soy alguien que se cuida, soy alguien que se respeta, soy alguien que está ordenando sus finanzas, soy alguien que se propone ordenar. Cada vez que entro y veo mi espacio ordenado, algo en mí se calma, ¿no? Entonces empieza a sentir más respeto y empieza a sentirse más presente, porque claro, tiene con intención nuevas cosas programadas en su día a día y eso le requieren, para poder implementarlas, más estado de presencia. En la semana 2 le decimos, bueno, Miguel, además de todo lo que ya venís haciendo, vas a empezar esta semana, vamos a poner como objetivo recuperar perspectiva. ¿Qué quiere decir recuperar perspectiva? Si vos te querés cambiar de trabajo, empezá a tomar contacto con tu CV. Empezá, agarra tu currículum, si no lo tenés armado, es buen momento para empezar a armarlo. Empezar a ver qué cosas vos sabés hacer, qué cosas son oportunidades hoy en día, qué aprendiste, qué cosas que las que vos hacés o tenés pueden ser de valor para una empresa o para otras personas. Esto es simplemente para que vos, Miguel, lo tomes en tu conciencia. No va a ser nada que vos tengas todavía que tener una versión completa. Vas a empezar a actualizar tu CV. Vas a bloquear 1 hora a la semana para pensar. Y esta hora que va a estar bloqueada en tu agenda no se va a poder interrumpir con nada. Vas a dejar el celular lejos, no, si te suena no lo vas a atender y vas a pedirle a tu familia que por favor no te interrumpa. Y en esa hora es para pensar. O sea, ahí no tenés que tener ninguna acción todavía. Solamente te vas a sentar a pensar. ¿Qué quiero yo? Vas a agarrar, si querés, puedes agarrar una hoja, Miguel, y anotás qué quiero yo, qué me gustaría hacer, qué puedo hacer ahora, qué puedo hacer después. Solamente vos y una hoja. Y también en esta semana puedes charlar con alguien que sientas que es lúcido, que es una persona clara, para charlar y obtener perspectiva, ver qué piensa de la situación. No es necesario que le pidas un consejo, pero a lo mejor podés hablar de la situación general, del panorama, cómo ve el panorama laboral. Y lo último que vas a hacer, Miguel, en esta semana es anotar qué valor o valores vos extrañas vivir. Porque generalmente nosotros extrañamos ciertas cosas. Decías, ay, me gustaba antes cuando yo era más ordenado. O sea, a veces la gente no piensa necesariamente en valores, pero me dicen, me gustaba cómo era yo antes. ¿Y por qué? Y porque antes me sentía más tranquila. ¿Y por qué te sentías más tranquila? Y porque yo me levantaba y ya tenía preparado la tacita con el desayuno. Ah, entonces ya me doy cuenta que la persona está extrañando esa rutina y ese orden que tenía, ¿no? Entonces te vas a preguntar, Miguel, ¿qué valores vos necesitas vivir? Y ahí Miguel se va a sentar a pensar qué valor extraña vivir. En la segunda semana, ¿Miguel se cambió de trabajo? No. ¿Pero qué cambió? Su mente pasó de sentirse encerrada a sentir que hay un poco más de espacio y que hay perspectiva. Empieza a recuperar la perspectiva. Y ahí empiezan a crecer otras virtudes que tienen que ver con el foco, o sea, cada vez está teniendo que prestar más atención, ya se separó 1 hora para pensar, para cambiar el CV. El discernimiento, porque cuando esté trabajando sobre su currículum, cuando esté hablando con esta persona que él identifica de su entorno como más lúcida, va a empezar a organizar esto sí, esto no, esto me parece bien, esto me gusta, me doy cuenta que esto no. Y la honestidad para sí mismo en estas cosas simples. Sigue practicando, Miguel, estas rutinas que empezó en la semana 1 y en la 2. Y ya para la semana 3 y 4 lo que nos vamos a poner como objetivo es expandir la capacidad. Ahí Miguel va a empezar a entrar, por ejemplo, en redes sociales o en LinkedIn, si lo tiene, y empezar a investigar qué opciones laborales hay nuevas. Y ahí Miguel se da cuenta cuando hizo su análisis de sus gastos, la plata que entra y la que sale, porque él le angustiaba lo financiero, que necesita armarse un colchoncito que le permita estar un poco más tranquilo en el caso de que se cambiara de trabajo. Y ahí Miguel va a hacer un plan. Bueno, ¿cuánto puedo yo ahorrar por mes? Y también puede partir al revés. Yo quiero armar un colchón de X. Bueno, entonces, ¿cuánto necesito ahorrar para poder llegar a ese colchón? ¿En cuánto tiempo lo puedo hacer? Va a empezar a analizar.
Si encuentra alguna propuesta laboral cuando estuvo viendo las redes que le guste, puede enviar un mensaje para ver qué le contestan, ver cómo es, pero por ahora no es un cambio que va a hacer, es simplemente empezar a evaluar las oportunidades que se le presentan. Entonces Miguel va a estar más enfocado en su proceso que en el resultado. En estas semanas va a estar enfocado en este proceso de búsqueda de posibilidades, armado del colchón financiero y observar propuestas. ¿Qué cambió acá en estas semanas para Miguel, la semana 3 y la 4? Que ya la incertidumbre deja de ser esta enemiga que lo paraliza. Cuando siente que está ahí rodeado de incertidumbre se paraliza, sino que ya tomó muchísimas acciones en todo lo que van en estas 4 semanas. Y las virtudes que empiezan a ya aparecer, coraje, porque ya cuando vio que estoy en este proceso, pero ya estoy averiguando, pero ya tengo mi CV, pero ya ordené mis entradas y mis egresos económicos. Bueno, me siento un poco más, como que sí, ya me siento un poco más listo que antes, ¿no? Flexibilidad psicológica, porque empieza a probar cosas nuevas, algunas cosas funcionan, otras no, empieza a hablar con gente, obtiene oportunidades, perspectivas y la paciencia estratégica. Y acá es distinta la paciencia porque lo que está haciendo es saber que le conviene ser paciente en el proceso y sabe que su paciencia tiene un destino, que es estoy teniendo paciencia para poder ampliar mis capacidades, para poder reconstruir mi vida. Y esto me está dando una perspectiva y me está permitiendo ir más allá. Entonces mi paciencia es estratégica, no es paciencia a la deriva, tiene una estrategia. Y ya después pueden ser semana 8, semana 16, semana 30. Aparece la decisión visible. Ahí por fin cuando Miguel ya hizo todos estos hábitos, se armó su colchón, empezó a hacer su colchón financiero, ¿no? Para los que se van conectando. Se armó su colchón financiero, sabe cuánto dinero entra, cuánto sale, empezó a ahorrar, se siente un poquito más seguro, armó su CV, empezó a ver las propuestas y alguna le cerró, aparecieron oportunidades que parecía que no estaban ahí antes. Y un buen día Miguel empieza a tener la conversación y empieza a hacer negociaciones y ahí se plantea la posibilidad, si va a cambiar de rol dentro de la misma empresa, si va a renunciar. Y cuando alguien ve la historia de Miguel, la ve de afuera y dice, ¡oh! De repente decidió renunciar o de repente decidió cambiar de rol. Y parece que todo ocurrió en ese día. Pero en realidad, Miguel lleva 8, 16 semanas planteándose y construyendo todas estas capacidades en sus entrenamientos pequeños, en sus decisiones diarias, esos entrenamientos humildes que hablábamos. En realidad, la decisión no empezó ese día. Empezó cuando él se animó en la semana 1 a ordenar su espacio de trabajo, se animó a tomar la decisión de empezar a irse a dormir todos los días a la misma hora. Dijo, bueno, voy a remangarme y voy a ver, realmente quiero ver la plata que estoy gastando y cómo puedo hacer para recortar gastos y ver cuánto me entra. Y bueno, cuando él empezó a tomar esas decisiones, ahí es donde empezó realmente, no en el día en que finalmente tomó la decisión. Entonces lo que parece como una subida de coraje, una valentía repentina, en realidad son pequeños momentos en los que se fue acumulando la capacidad. Entonces, valentía repentina, no, capacidad acumulada. La decisión final es el fruto, pero las raíces fue crear la base. Entonces, si vemos como un árbol, nosotros pensamos siempre que la decisión final es lo único que hubo y en realidad es como un árbol que primero hubo que crear la base y crear todas estas acciones y construir esta capacidad y salir del modo de alerta y generar una rutina que me pueda dar soporte y luego el fruto es haberse cambiado de trabajo. Quiero que me digan si les resonó el ejemplo de Miguel o cuando yo les estaba hablando de Miguel empezó a quedar más claro por dónde pueden empezar ustedes. Yo hacía este ejemplo porque veo que hay muchas personas que son muy brillantes, pero que están intentando resolver problemas complejos y tomar decisiones que son grandes con una base insuficiente. Y cuando queremos hacer eso, cuando queremos resolver problemas complejos con una base insuficiente, nos ocasiona mucho dolor, un dolor que es innecesario, que diría más que dolor es sufrimiento, porque dolor ya nos trae el hecho de aguantar estas incomodidades, el de tratar de aprender nuevas capacidades, pero el sufrimiento es cuando empezamos a perpetuar estos estados
que eran como el estado que tenía él de insatisfacción, de amenaza, de sentirse sumergido en la incertidumbre. Eso nos genera un sufrimiento y ese sufrimiento es innecesario. Cada etapa de las que pasó Miguel tuvo su trabajo noble. Nosotros fuimos viendo en cada ejemplo qué cosas estaba haciendo y no eran cosas al azar, eran cosas que estaban construyendo valores y esos valores de los simples nos permitían pararnos sobre una base para construir valores un poquito más complejos. A veces hay etapas en las que vos estás que te toca expandirte y salir al mundo y comértelo, pero hay otras etapas en las que necesitas consolidar tus hábitos que ya venís trabajando. Hay etapas en las que tenés que crear capacidad, como tuvo que hacer Miguel, salir de un estado de alerta constante o lo que vimos de la amenaza basal y crear capacidad en su cuerpo y su sistema nervioso para poder encarar unas tareas más complejas. Y hay momentos en los que tenés que reconstruir base. Saber respetar tu momento es liderazgo personal. Y acá viene lo que hablábamos. Cuando yo empiezo a usar mis aliados, que son la atención y la compasión, yo puedo ver qué está pasando y desde ese respeto y esa compasión que me tengo, busco cómo empezar a trabajar en pos de lo que me importa. Empiezo a honrar lo que es realmente importante para mí. Y ahí empiezo a nutrir lo que es mi liderazgo personal. Entonces ya lo que voy a hacer no se motiva en el miedo o en la comparación de lo que veo alrededor o las recetas que me llegan por las redes sociales, las directivas que me da la cultura, sino que tiene que ver con algo muy mío y solo desde ahí, desde mi propio liderazgo, realmente yo voy a poder crecer y sobre todo encarar los temas complejos. Si lo que hoy vos necesitas abordar se siente demasiado grande, elegí la parte de tu vida que más te haya resonado con los ejemplos o con los que hablamos y empezá a trabajarlo con excelencia tranquila. ¿Qué sería excelencia tranquila? Hacer lo mejor que puedo hacer, dar lo mejor que puedo de mí, sabiendo que esto es parte de un proceso. Aplicar la paciencia estratégica, el ser paciente con estas cosas que estoy intentando trabajar y saber que es parte de un proceso y no voy a estar revisando a cada rato si ya cumplí el resultado final, porque entiendo que esto es un juego de un plazo mediano o largo. Ahí vas a empezar a sentir que vuelve tu energía, vas a empezar a sentir que tu energía se dignifica y recuperar el sentido de dirección. Cuando vos recuperes ese sentido de dirección, de liderazgo sobre tu propia vida, vas a ver que la confianza va a ir aumentando sola. Porque lo simple, bien cuidado, te prepara para resolver lo complejo. Es que a veces da miedo salir de la rutina, pero se puede. Exactamente sí se puede. ¿Sí? Si lo encaramos desde este punto de vista con el ejemplo que vimos sobre Miguel, de hacerlo de a pasos y saber que no es un cambio súbito, sino que se construye, el miedo disminuye, la amenaza basal disminuye. Cuando una persona vuelve a confiar en sí misma, abre posibilidades que antes no había visto. Abre posibilidades que antes no había visto. Entonces, muchas veces lo que pasa en los procesos es que antes tenía esta visión, que yo me quería mover hasta acá. Y ahora resulta que haciendo todo el proceso me doy cuenta que se me abrió una posibilidad mucho más amplia y que me gusta más y que eso muchas veces pasa, que en el trayecto cambia un poco aquello hacia lo que nos dirigimos. Y está bien, y es parte de darnos cuenta que, claro, nosotros teníamos esa visión cuando estábamos acá. Pero a medida que fuimos haciendo el proceso y a medida que fuimos recorriendo el trayecto hacia nuestro sueño o hacia los que nos proponemos, nosotros también nos modificamos. Ya vimos en el ejemplo de Miguel que el proponernos ciertos objetivos y empezar a trabajar en las tareas pequeñas nos hace cultivar ciertos hábitos y ciertas virtudes. Y eso nos modifica y eso nos va a dar mucha más capacidad de pensar y de ver y de envisionar y de soñar y a la vez más confianza en que lo podemos lograr. Les hago una pregunta. ¿Qué parte de tu vida merece ser honrada hoy? En lo simple, en lo cotidiano.
Y acá sería una solita palabra. Por ejemplo, mi alimentación, mi sueño, mi descanso, mi cuidado personal, mi respeto, mi valor. Una sola palabra que escriban de qué parte de tu vida sentiste hoy con esta charla que merece ser honrada. Esa va a ser la parte de tu vida que vas a proponerte honrar esta semana. Y para cerrar, mientras me van escribiendo qué parte de vos necesita ser honrada esta semana, te pregunto, en una palabra, ¿qué te llevas de esta charla? Puede ser compromiso, motivación, claridad, estructura, lo que ustedes quieran. ¿Qué se llevan hoy de esta charla? Me lo anotan así yo también aprendo con ustedes. Esta semana parece que mucho rondó sobre el tema de el cuidado, el descanso, la priorización y los proyectos. Y después salió el respeto y la valoración. Yo particularmente me llevo una sensación grata, una sensación de haber planteado algo complejo y empezar a verlo como simple. Y cuando eso pasa, me siento más presente, me siento más conectada, me siento que puedo fluir mejor. Así que eso es lo que yo me llevo, es lo que yo sentí al prepararlo, porque le dedico bastantes horas a hacer la investigación, ponerle foco, plantearlo, retocarlo, hacer después resumirlo para hacer los posts. Y bueno, finalmente me ven acá hablando. Pero todo ese proceso pasa por mí y es lo que también quiero entregar desde mi voz, desde mi presencia acá. Y claro, yo también me llevo en qué cosas yo lo puedo aplicar en mi propia vida. Creo que hoy, en esta semana, necesito poner cuidado a ciertos órdenes en la rutina que venía descuidando. Así que ahora los leo a ustedes. Se llevan foco, claridad, motivación. Me pone gracias Gaby, confianza. Me pone nos das un montón. Yo les agradezco mucho por haber participado y ya muy activamente de esta charla. Me alegro que se hayan llevado eso que necesitaban. Les propongo que dejen de cantar la información, descansen y que mañana empiecen a ver cómo pueden la semana que viene implementar todo esto. Acuérdense de que después tenemos fin de semana largo, así que ahí descansamos, nos mimamos, nos honramos, todo. Y este fin de semana es el momento de empezar a pensar qué cosas puedo cambiar para la semana que viene. ¿Qué cosas de esta base que vimos en el ejemplo de Miguel podemos empezar a aplicar en nuestras propias vidas? Les agradezco un montón. Les mando mucho amor y un abrazo muy grande y que tengan mucho éxito en todo lo que se propongan para la semana que viene. Si tienen ganas me cuentan que yo voy a amar leerlos a ver cómo están aplicando lo que vimos hoy. Les mando un besote enorme. Adiós.